Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos da la oportunidad de poder llegar hasta este día extraordinario, que desde ya lo bendecimos, un día de bendición, un día de cielos abiertos. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la razón? Usted amaneció vivo, yo amanecí vivo, yo creo que es razón suficiente de que usted y yo le demos gracias a Dios por disfrutar de este día que Él nos ha dado. Padre, estamos tan agradecidos por tu inmenso amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque aún nosotros, Señor, siendo débiles, que fallamos, que cometemos un sinnúmero de errores, hoy amanecimos vivos, Señor, gracias a tu amor, a tu misericordia, a esa misericordia que nuevas son cada mañana. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la altura de ese regalo. Señor, yo estoy orando por cada persona que escuche estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, queremos dar la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que yo estoy seguro que su vida nunca más será la misma. Muy bien, ya vamos, hermanos, por el séptimo estudio de esta enseñanza. Dios usa el pasado como enseñanzas para mi presente. Si usted es diligente en lo que he venido enseñándole, y sabe sacarle la mayor ventaja que pueda a la palabra, al estudio, y no lo mira simplemente como una enseñanza más, yo le garantizo que esto será un material que bendecirá su vida, sus generaciones. Serán armas muy poderosas que le ayudarán a enfrentar los desafíos del diario vivir. Si en estos meses del año 2020 no sabemos, cuando iniciamos no sabemos qué iba a acontecer. Usted recuerda la enseñanza que yo les di al principio del año. ¿Qué hacer para que nos vaya bien en el año 2020? ¿Lo recuerdan? Espero que sí. Ahí Dios nos daba la palabra como la única arma para que usted y yo podamos avanzar en medio de los desafíos tan desesperantes como los que se están viviendo ahora o los que van a venir después. Entonces es muy importante aprender esto. Dijimos que cada una de las historias que la Biblia registra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son historias que Dios en su infinita bondad permitió que quedaran en la Biblia para marcarnos una enseñanza a nosotros. Porque recuerde que la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron según Romanos 15:4. En el día de ayer nosotros hablamos y terminamos el principio donde Dios nos habló de cómo pueden haber personas que quieran seguir viviendo en esclavitud. Y recuerda el ejemplo que hablamos cuando le preguntan a Faraón, que es como de verdad muy divertido, que le pregunta cuándo quiere que le quiten las ranas y él termina diciendo que mañana. Y uno dice, wow, esta persona tiene que ser, cualquier persona por un poquitico de coeficiente intelectual jamás tendrá digamos, la insensatez de decir, no, mañana, no, yo quiero que me las quite ya. Pero si lo llevamos al plano espiritual, a veces respondemos como Faraón. Y yo les di algunos ejemplos. Sí, mañana hago esto, sí, mañana hago esto. Ahora, hay otro principio que yo le voy a enseñar. Es que hay personas a quienes les gusta obedecer solo bajo el látigo de la opresión y de las adversidades. O sea, obedecen solo cuando ya está el látigo que viene sobre la espalda de ellos, llámese opresión o adversidad. O sea, mientras les quitan la presión, entonces deciden vivir como les da la gana.
Pero cuando viene la opresión, entonces comienzan a tratar de obedecer. Hay una experiencia extraordinaria que yo les enseñé también. Es que unas veces es cuando Dios endurece el corazón, y les expliqué por qué. Cuando Dios permite y endurece el corazón de los demás, es para llevarte hacia tu destino profético, porque si no endurece el corazón, esa persona te va a detener. Entonces tú necesitas avanzar. Pero hay quienes endurecen el corazón por sí mismo, como lo hizo Faraón. Miren lo que dice Éxodo capítulo 7. Voy a leer varios pasajes. Éxodo capítulo 7, el versículo 14 dice, cuando dice la palabra, cuando vinieron la plaga de la sangre, en Éxodo 7:14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Aquí no habla que Dios le endureció el corazón, porque hay pasajes donde dice que Dios se lo endureció. Aquí él está diciendo que él endureció el corazón, a pesar de que vino la plaga y él endureció su corazón. Luego el versículo 22 del mismo capítulo de Éxodo 7 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. El versículo 15, también de Éxodo, mire lo que dice el versículo 22, Éxodo capítulo 8, versículo 15, dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció el corazón. Escucha aquí, cuando Moisés le quitó las ranas, que él amaneció una noche más con las ranas, entonces al otro día, como él pidió que al otro día, entonces las ranas desaparecieron. Y dice la Biblia, y se juntaron en montones y apestaba la tierra. O sea, ya voy a leer el 13. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y se murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos y se juntaron en montones y la tierra apestaba. Imagine cómo sería el olor. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció el corazón y no escuchó como Jehová había dicho. Note esto, o sea, cuando ya le quitan la presión, entonces vuelve y se endurece. Y es lo que muchas veces hay personas que toman esa misma actitud. Es decir, hay creyentes que si no están bajo la opresión y la adversidad, ellos no sacan la mejor versión de ellos. Es decir, hay quienes se disponen a orar y obedecer solo cuando hay tragedias, solo cuando hay problemas. Yo le explicaba a la iglesia cuando Dios me dio la oportunidad de dar esta enseñanza en los primeros días del mes de enero. Cuando Dios me permitió dar esta enseñanza, creo que fue en los primeros días del mes de febrero, perdón. Cuando Dios me permitió dar esta enseñanza, la Biblia dice, no, fue en enero, ya me acordé, fue en enero. Dice la Biblia que yo le estaba diciendo a la iglesia de cómo hay gente que se disponen a obedecer solo cuando hay tragedias y problemas. Antes de que comenzara a crecer el coronavirus, yo le estaba diciendo a la iglesia, ¿por qué no hacemos oraciones preventivas, no oraciones emergentes? Es lo que hoy en día la gente está haciendo. O sea, Dios nos enseñó a hacer oraciones preventivas. ¿A qué me refiero con oraciones preventivas? Mateo 26:41 es como una oración preventiva. Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, antes de que entres a la tragedia, antes de que entres a la tentación, antes de que enfrentes los problemas que van a venir, debes orar para saber cómo hacer frente a ese desafío. Si usted lee Mateo 26, se lo voy a dejar de tarea, el Señor le dijo esta palabra a los discípulos. Antes de que saques la espada, Pedro, antes de que estés mochando orejas, debes de orar para que sepas cómo resolver los conflictos y los problemas antes de que se te presenten. O sea, haz una oración preventiva, no oraciones emergentes, como lo que hoy en día. ¿Qué es lo que usted está viendo en la cantidad de Facebook? Muy bonito, muy hermoso.
que la gente en los hospitales orando, los doctores orando, las enfermeras orando, todo el mundo orando. Entonces yo me pregunto, está bien, está excelente que lo hagamos. Dios se está moviendo para despertar una vida de oración en las personas. Pero ¿por qué no se da ese estilo de vida antes? ¿Por qué no se da una oración con la intensidad como se está haciendo ahora? Familias que llevaban años sin reunirse en el comedor, sin hacer una oración. Entonces tiene que venir un coronavirus para que nos encierre, para ahí sí volver a la oración. Es decir, nosotros tenemos que vivir una vida cristiana bajo las disciplinas de Dios, no tener que esperar que venga el látigo de la opresión para entonces ahí sí comenzar a obedecer. Es decir, no convertirnos en creyentes que nos tengan que estar empujando a toda hora. Porque si nos están empujando, entonces no vamos a generar nuestra propia vida espiritual y viviremos toda la vida lo que yo llamo de espiritualidad prestada. O sea, ore por mí, clame por mí. No es malo que usted pida oración por usted, pero usted tiene que generar su propia disciplina cristiana. A usted no tienen que estarlo empujando. Venga, como muchas veces uno como pastor, hermano, ¿por qué no vino al culto? Ah, pastor, ¿cómo le parece que es que al gatico se le dañó la uña? Entonces me tocó pintársela. A los otros 8 días, ¿qué pasó? Pastor, mire, lo que pasa que es que el carro, y dijo, wow, pero Dios mío bendito, ¿qué va a hacer uno con estas ovejas que no generan su propia vida espiritual? Y así pasan años y años y años. ¿Cuántos años lleva usted en el evangelio? 10 años llevo en el evangelio. Y todavía deja de ir a la iglesia porque le dejaron con la mano extendida. Todavía no. Entonces como que no genera, no provoca una vida espiritual radical que a pesar de lo que venga, yo voy a estar adelante, yo voy a seguir avanzando. Entonces, por eso Dios muchas veces endurece el corazón para llevarte al destino donde Dios quiere llevarte, porque si no lo endurece, te vas a quedar en la comodidad. Si Dios no permite esto que sucedió, la gente sigue envueltas viendo que dentro de su propia casa se está perdiendo su familia. Usted va a ver todos los mensajes tan lindos que la gente va a comenzar a decir después de que termine todo esto. Y otros neciamente van a decir, ¡listo! ¡Ay, qué bueno que se acabó la cuarentena! ¡Que siga la fiesta! Y vamos a celebrar. Y vamos a hacer esto. Unos van a entrar en disciplina y otros van a seguir con su insensatez. Entonces es necesario que entendamos de la manera como Dios nos está hablando en este tiempo. Las cosas que se escribieron antes para mi enseñanza se escribieron. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.